No hay cadenas en mis muñecas, no hay barrotes, no hay grilletes retorcidos marcando mi piel. Y sin embargo, hay algo dentro de mí que aún tiembla como si siguiera encerrada en aquel sótano olvidado. No es miedo, no es dolor, es algo más profundo, algo invisible, pero capaz de estremecerme entera. Un murmullo antiguo que no viene de afuera, sino de dentro. Algo que no recuerdo, pero que nunca he olvidado. Nadie habla de eso. Nadie habla del momento exacto en que dejas de temer al mundo para empezar a temerte a ti misma. Desde aquella noche, la noche en que él me liberó, me protegió y me eligió. Mucho ha cambiado. Las puertas antes cerradas ahora están abiertas. Las miradas antes filosas ahora se inclinan con respeto. Los que me llamaron defectuosa ahora me evitan, como si supieran algo que yo aún no comprendo. Ya no me nombran como la omega rota, ni como la encadenada del sótano. Ahora me llaman con otro título. Uno que suena más elegante, pero que pesa mucho más. La protegida del rey Alfa. Protegida. Como si aún necesitara protección. Como si mi existencia fuera demasiado frágil para estar sola, pero demasiado preciosa para ser dejada sin guardia. Me protegen de todos, excepto de lo único que importa, lo que está despertando dentro de mí. Hay momentos, pocos, pero intensos, en los que siento que mi piel no me pertenece, que mi respiración no es solo mía, que hay algo detrás de mis ojos, que mira también. No es una voz, no es un recuerdo, es algo mucho más íntimo, es una emoción, una sensibilidad aguda, creciente, ensordecedora. Me hace percibirlo todo. Los silencios, las miradas, las dudas, los corazones. Me siento rota, pero no de la manera que creí al principio. No estoy rota como quien ha sido quebrada. Estoy rota como quien ha sido abierta. Y eso duele. Pero también, respira. El alfa lo nota. Nunca lo dice, pero lo nota. Hay momentos en los que me observa como si quisiera preguntarme algo que no se atreve a formular. Como si temiera que mi respuesta lo cambiara todo. Como si supiera que algo está cambiando en mí, y ese cambio no depende de él. No puede detenerlo, no puede controlarlo, y eso lo inquieta más que cualquier guerra. Ha ganado batallas, ha enfrentado enemigos, ha gobernado reinos, pero jamás enfrentó algo así. La certeza de que su protección ya no es suficiente. Algunos dicen que es instinto. Otros lo llaman evolución. El Consejo Lunar lo llama peligro. Pero yo no sé cómo llamarlo. Solo sé que está despertando. Y cada vez que respiro, crece. Cada vez que siento, se fortalece. Y cada vez que me miro al espejo, reconoce algo que yo todavía no. Esa mañana, aunque podría haber sido cualquier mañana, lo sentí más claro que nunca. El viento golpeaba suavemente las cortinas del salón oriental. La luz no era dorada, ni cálida. Era fría, plateada, como si la luna se hubiera quedado atrapada en las paredes. Y yo estaba ahí, con los pies descalzos sobre el mármol cuando lo sentí. Un latido, no el de mi corazón, no el de mi instinto, uno distinto. Un latido antiguo, profundo, pausado, como el eco de algo que quiere volver a hablar. Mi piel se erizó, mis ojos se llenaron sin razón, y lo más inquietante fue que no sentí miedo, sentí reconocimiento. ¿Estás bien? Escuché su voz a mi espalda. No me giré, no podía pestañear. Si lo hacía, sentía que perdería algo importante, algo que aún no tenía, pero que había estado esperando toda mi vida sin saberlo. Él se acercó, sin hacer ruido, sin tocarme. Solo estuvo a mi lado, como quien sabe que hay dolores, o despertares, que no pueden interrumpirse. Hay algo... Susurré. No supe terminar la frase, porque no hubieran bastado 1000 palabras. Él tampoco respondió. No intentó calmarme. No intentó convencerme de que estaba a salvo. Porque entendió, por primera vez, que aquello que estaba ocurriendo dentro de mí no tenía nada que ver con estar a salvo. Porque no era peligro, era transformación. Ese día comprendí algo que aún no sé explicar. El despertar no es una fuerza, ni una marca.
ni un poder. Es una semilla, no de magia, sino de conciencia, no de autoridad, sino de sensibilidad. Es la certeza de que uno no es lo que le dijeron que era, ni lo que otros pueden ver, ni lo que el mundo está dispuesto a aceptar. Yo ya no soy la encadenada del sótano, pero tampoco soy solamente la protegida del rey. Hay algo más, algo que aún no se nombra, pero que ya existe. Y aunque todo el reino parece querer protegerme, nadie puede protegerme de lo que está despertando en mí, porque no vine a aprender a obedecer, ni a esperar ser salvada, vine a recordar. Siempre supe qué hacer, desde niño, desde antes de que me declararan heredero. Antes de que mis manos aprendieran a sostener una espada, ya sabía cómo sostener un reino, no porque fuera fácil, sino porque el camino estaba trazado. En mi mundo no se hacían preguntas, se daban órdenes, se obedecía, se gobernaba, se vencía. Ni siquiera el dolor era algo que uno debía sentir. El dolor era algo que uno debía aprender a ignorar. Y sin embargo, esa mañana, frente a ella, descalza, con el cabello revuelto, mirando una luz que no sabía si venía del sol o de dentro de ella, sentí dolor, no físico, no mental, algo más profundo, un tipo de dolor que nace del miedo, no un miedo a perder una guerra, no un miedo a ser derrotado. Ese miedo ya lo conocía y aprendí a devorarlo. Era otro miedo, un miedo nuevo, el miedo a no poder proteger lo único que importa, aunque esté justo frente a mí. Desde que la liberé del sótano, pensé que la lucha había terminado, que el acto de romper sus cadenas era suficiente, que traerla a mi lado la mantendría a salvo. Pero ahora entiendo algo que antes no podía ver. No se puede proteger a alguien que está empezando a despertar a sí mismo. No se puede proteger a alguien de su propia verdad. Llevo días observándola, pero no como un alfa vigila a su manada, ni como un rey analiza sus decisiones. La observo como quien mira un fuego que no entiende, hermoso, frágil, silencioso, pero capaz de consumir un bosque entero sin quererlo. Y lo más desconcertante es que ella no parece querer arder, tampoco salvarse, tampoco huir. Parece escuchar, como si hubiera algo dentro de ella que estuviera despertando. Algo que no tiene sonido, pero que retumba como un corazón antiguo, paciente, inevitable. La he visto quedarse quieta frente a los ventanales, como si esperara una señal. La he visto cerrar los ojos cuando el viento cambia, como si el aire susurrara secretos que nadie más puede oír. La he visto llorar, no de tristeza, ni de miedo, sino de reconocimiento. He visto su mirada transformarse, no hacia afuera, hacia adentro. Y ahí fue cuando comencé a temer. No temo perderla. Tampoco temo que no me elija. Tampoco temo a los consejos, ni a las leyes, ni siquiera a mi propia naturaleza alfa. Temo que su alma esté yendo a un lugar al que yo no puedo seguirla. Porque yo sé guiar soldados, sé negociar con reinos, sé enfrentar tribus, leyes y guerras, pero no sé cómo proteger a alguien que está aprendiendo a mirar dentro de sí. Ella siente más de lo que el mundo está preparado para soportar. Percibe cosas que yo no puedo ver. No es magia, es sensibilidad. Antes pensaba que esa sensibilidad la hacía débil. Ahora entiendo que esa sensibilidad es su fuerza. Mi problema, sin embargo, no es entenderlo. Mi problema es aceptarlo. Porque los hombres como yo fuimos criados para proteger, para mantener el control, para evitar que los otros caigan, para detener guerras, para decidir por los demás. Pero ella no necesita que yo decida por ella, ni que yo la contenga, ni que yo le dé un lugar. Ella ya lo está encontrando, dentro de sí. Y si soy honesto, brutalmente honesto, hay algo en mí que duele al admitirlo. Duele, porque nunca antes había amado a alguien que no necesitara ser salvado. Y entonces lo comprendí. Ese es el verdadero miedo. No perderla, sino no saber acompañarla. Porque nadie te enseña eso. Nadie te enseña a no ser solo muro, escudo, espada. Nadie te prepara para amar sin poseer, para cuidar sin aprisionar, para estar sin dirigir. Nadie te enseña a ser hogar. En vez de fortaleza,
Ese día, cuando ella no me miró, porque estaba mirando algo más profundo que cualquier realidad visible, quise preguntarle, ¿dónde estás? Pero no lo hice, porque la respuesta me habría desarmado completamente. Y a veces, amar también significa dejar que el otro tenga un idioma que tú no entiendes. Esa mañana, caminamos juntos por los pasillos del salón oriental. No dije nada. Ella tampoco. Pero había algo en su manera de caminar. Algo distinto. Como si ya no temiera el suelo que pisaba. Como quien ha comenzado a pertenecer, no a un lugar, sino a sí mismo. Me detuve. Y ella también. No me miró, pero sus palabras llegaron como si mi corazón hubiera preguntado primero. No estoy en peligro. Sentí que lo decía para tranquilizarme, pero entonces continuó, con una suavidad que me atravesó como un filo, pero tampoco estoy completamente a salvo. Y en ese instante entendí algo. No existe protección que pueda detener un alma que ha comenzado a despertar. Y esta vez no quise detenerla. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí miedo. No porque pudiera perderla, sino porque, por fin, estaba empezando a aprender a amarla. Hay lugares que no están en los mapas. No porque sean secretos, sino porque no buscan ser encontrados. Lugares que no pertenecen a ningún reino ni a ningún consejo, pero que han influido silenciosamente en todos ellos. El santuario no es un templo, no es una prisión, no es un refugio. Es algo mucho más peligroso que eso. Un lugar donde uno comienza a escucharse. Las primeras horas de camino fueron silenciosas, no por obligación, sino por instinto. El caballo avanzaba con paso firme entre los árboles altos y plateados, cuyas ramas parecían susurrar cosas que no lograba descifrar. El viento no hablaba, pero me observaba, como si supiera que yo no venía solo, que en mi interior caminaban otras voces, otras memorias, otros latidos que no eran solo míos. El emisario que venía del Consejo Lunar no hablaba, pero su presencia no era hostil, tampoco era protectora. Era testigo, como si él no fuera guía ni carcelero, sino simplemente alguien que sabía que tarde o temprano, todos los que sienten demasiado encuentran ese destino. El santuario no juzga, dijo por fin, mientras su mirada permanecía en el camino. Solo revela. Sentí un leve escalofrío. No de miedo, de reconocimiento. El rey no venía conmigo, pero sabía que vendría. Él no sabe retroceder. No sabe mirar desde lejos. Su alma no entiende de fronteras cuando se trata de aquello que ama. Sin embargo, esta vez no venía para rescatarme. Venía para observar algo que ni él controla. Y eso lo hace más humano que nunca. Las puertas del santuario no estaban talladas en piedra ni protegidas por soldados. Eran dos arcos entrelazados de madera viva, con enredaderas plateadas que parecían respirar bajo la luz tenue. No había guardias. No había límites, solo un umbral. Un murmuro sutil atravesó mi piel cuando lo crucé, como si algo me reconociera tras años de espera. Dentro no había templos ni altares, solo un valle tranquilo, empapado de un silencio que no era vacío, sino presencia. El aire tenía aroma a hojas húmedas y fuego apagado. No había voces humanas, pero había historias. No había sacerdotes, pero sí memoria. ¿Qué se hace aquí?, pregunté al emisario. Él no sonrió, pero su voz llevaba algo parecido a ternura. Aquí, uno deja de buscar respuestas y comienza a hacer preguntas. Quise entender su significado. No pude. Y sin embargo, algo en esa frase se instaló dentro de mí, con suavidad y raíz. Me dejé guiar hacia una edificación circular que no parecía construida, sino crecida del suelo. No tenía muros lisos, sino tejidos orgánicos de ramas y piedra. No sentí temor al entrar. Sentí, más bien, una especie de honestidad, como si este fuera un lugar donde nada puede esconderse. En el centro había una gran pared de roca clara. En ella, nombres. Decenas. Cientos. Algunos casi borrados. Otros grabados con líneas exactas, como si hubieran sido esculpidos con urgencia o esperanza. ¿Qué son estos?, pregunté, aunque ya intuía. El emisario se acercó, tocando un nombre con los dedos, como quien acaricia una historia.
Son nombres de quienes dejaron de ser definidos por los demás, susurró, y comenzaron a definirse a sí mismos. Sentí que mi respiración se detenía. No eran nombres para ser recordados por el mundo. Eran nombres para ser recordados por sí mismos. Algunos eran simples. Otros eran dobles. Algunos parecían cantos. Otros, silencios. No eran nombres elegidos al nacer. Eran nombres elegidos al despertar. Me acerqué. Un latido, similar al que me acompañaba desde hacía días, comenzó a resonar bajo mi piel. No venía de la pared. Venía de mí. Uno de los nombres brilló un instante, como si me llamara. No lo toqué. No aún. Algo dentro de mí no estaba listo. Aquí nadie te dará respuestas, dijo el emisario con voz tranquila. Solo preguntas. Y cuando estés lista, solo tú sabrás cuál de ellas necesitas responder. Sentí un estremecimiento, no físico, uno más profundo, como si una grieta se abriera dentro de mí, pero no para romperme, sino para liberarme. Ese día entendí algo. No vine aquí a buscar mi lugar. Vine a recordar que puedo elegirlo. Ese mismo anochecer, la luna apareció entre las ramas, blanca, no como luz, sino como espejo. Sentí que no me observaba desde arriba, sino desde dentro de mí. ¿Quién soy?, pensé. Y por primera vez, esa pregunta no me dolió. No buscaba una respuesta. Buscaba un idioma para decirla. El emisario me miró, como quien ve el comienzo de algo. El santuario no te dirá quién eres, solo te recordará quién no eres más. Ese instante fue suave, invisible, pequeño. Y sin embargo fue un comienzo. No sé cuánto tiempo pasé ahí. No sé cuántas lunas. No sé cuántas lágrimas no fueron tristeza, sino memoria. Solo sé que, por primera vez en mi vida, no sentí que era parte de una cadena rota, sino parte de una historia que había empezado mucho antes que yo, más suave, más silenciosa, pero finalmente mía. El rey llegó días después, no para protegerme, no para detenerme, sino para mirarme, y supe que él también estaba cambiando. Hay silencios que no son ausencia de sonido, sino presencia de algo más profundo. Silencios que no huyen de la palabra, la esperan. El santuario estaba lleno de esos silencios. No eran incómodos, no eran hostiles, eran verdaderos, como si cada instante de quietud fuera una respiración contenida de la tierra. Lo sentí la segunda noche. No fue repentino, no fue explosivo, no hubo luz, ni fuego, ni magia. Fue algo mucho más íntimo. Un latido, no de mi corazón, sino del recuerdo, no mío, pero tampoco ajeno. Estaba sentada en el claro donde los árboles formaban una abertura perfecta hacia el cielo. La luna se elevaba lentamente, como si estuviera subiendo desde dentro de mí y no desde el horizonte. Sentí la piel del brazo estremecerse, y por un instante pensé que tenía frío. Pero no era frío, era reconocimiento. El viento se volvió más suave, no como caricia, sino como palabra. Escucha, decía, no con una voz, sino con una certeza. Y entonces, sin resistirme, dejé de mirar el cielo y comencé a mirar con la piel. Sentí algo antiguo, como un recuerdo que nunca viví. Era una sensación intensa, dulce y amarga, como nostalgia por algo que nunca me perteneció, pero que de algún modo había estado conmigo siempre. No fueron visiones, no del todo, no eran imágenes claras, sino sensaciones. Una mujer, no veía su rostro, pero sentía sus manos, suaves pero firmes. No estaba encadenada, pero había vivido cadenas. Su alma, aunque rota, había elegido no quebrarse. No sabía su nombre, pero ella sabía el mío. No estás perdida, susurró algo dentro de mí. Estás recordando. Y entonces apareció otra emoción. No mía, prestada. Sentí un amor profundo, no el romanticismo suave y dulce que suele intentar describirse. Era un amor con grietas, con renuncias, con silencio, con verdad. Un amor que no necesitaba poseer para existir. Un amor que sabía esperar, incluso cuando no sabía si sería correspondido. Vi manos soltando en lugar de aferrar. Vi corazones que, en lugar de exigir, ofrecían. Vi sufrimiento, pero también dignidad.
Y lo entendí. El amor que sana, no posee. El amor que transforma, no retiene. Ese era el verdadero origen del poder de la seco lunar. No la marca, no la estirpe, no la magia. Era la capacidad de sentir sin romperse, de ver sin juzgar, de reconocer sin dominar. No era un poder para dominar alfas. Era un poder para transformar reinos emocionales, no territoriales. Mi piel comenzó a vibrar. No era fuego, no era luz, era memoria emocional. Era como si cientos de mujeres antes que yo estuvieran recordándome que no nací para obedecer ni para gobernar, sino para unirme, sin perderme. Y entonces, vi algo más. Vi al rey. No al alfa poderoso, no al guerrero, no al gobernante. Lo vi como si él también estuviera bajo mi piel. Lo vi humano, con silencios que nunca mostró, con heridas que nunca reconoció, con miedos que nunca dijo, con una fortaleza que no estaba solo en su poder, sino también en su fragilidad. Y supe que mi papel en su vida no era curarlo, ni salvarlo, ni seguirlo, ni desafiarlo. Mi papel era verlo, sin expectativas, sin miedo, sin cadenas, porque a veces el alma no necesita protección, necesita ser vista. Cuando abrí los ojos, la luna estaba exactamente sobre mí. No sentía miedo, no sentía vértigo, no sentía euforia. Sentía algo mucho más poderoso, paz. Paz, no como ausencia de tormenta, sino como presencia de raíz. El emisario me observaba, pero no se acercó. Solo dijo: no estás despertando magia, estás despertando memoria, no de la tierra, no del linaje, memoria de ti. No dije nada, pero sentí que ya no necesitaba respuestas inmediatas. Había comenzado a hacer mejores preguntas. Comprendí entonces por qué el Consejo Lunar jamás quiso destruir a la seco lunar, porque ellas no eran amenaza por su poder sobrenatural, sino por su poder emocional. No vinieron a reinar, no vinieron a servir, vinieron a recordar. Y recordarle al mundo algo que todos, incluso los alfas, olvidan con el tiempo. El alma no se mide por cuánto resiste, sino por cuánto puede amar sin dejar de ser ella misma. Esa noche me recosté sobre la hierba, mirando esa luna que ahora no sentía distante, sino parte de mí, y por primera vez no me sentí protegida, me sentí entera. El tercer amanecer en el santuario fue distinto, no por el cielo, que seguía siendo tenue y silencioso, ni por el aire, que seguía oliendo a tierra húmeda y savia fresca. Fue distinto porque no fui yo quien despertó, fue todo lo demás. Las ramas se movían menos, la luz llegaba más tarde, y ese silencio que antes era compañía, ahora parecía expectante, como si se preparara para recibir algo, o a alguien. Lo supe sin que nadie me lo dijera. Él había llegado, no como rey, no como alfa, no como guardián. Había llegado como algo que jamás había sido antes. Alguien que empieza a amar, sin saber cómo hacerlo. No lo vi entrar. Lo sentí. Su presencia no rugía como en los salones del reino. No imponía, no exigía. Era fuerte, sí, pero contenida. Como una llama que había aprendido, por primera vez, a no quemar. Caminó sin prisa. No buscaba verme, pero sabía que nos encontraríamos. Y finalmente, me encontró en el claro donde la luna solía reflejarse sobre la hierba, aunque esta vez era de día y no había luna. Pero había algo parecido. Había verdad. Él se detuvo a unos pasos. No cruzó, no invadió. Me observó con algo que nunca había visto en sus ojos. No era deseo, no era preocupación, era respeto. Entonces entendí. Había venido, no a salvarme, sino a verme. No sabía si debía venir, dijo, y su voz sonó mucho más humana que poderosa. Y sin embargo, viniste, respondí, con un hilo de voz que no era duda, sino reconocimiento. No sonrió, no me miró como antes. Sus ojos ya no buscaban una respuesta en los míos, buscaban algo que nunca antes había buscado, una verdad que no fuera suya. Durante años, dijo lentamente,
Creí que amar era proteger. Lo escuché en silencio. Pensé que cuidar significaba mantener a salvo. Y si era necesario, contener. Incluso encerrar. Sus palabras no eran confesión. Eran rendición. Cuando te encontré en ese sótano, creí que mi papel era salvarte. Continuó. Pero ahora entiendo que te rescaté del lugar equivocado. ¿Del sótano? Susurré. Del juicio de los demás, dijo. Pero no te liberé del más difícil de todos. Me miró. Del tuyo propio. El viento no se movió. Ninguna hoja tembló. Era como si el santuario entero estuviera escuchando. Yo también sentí mis ojos abrirse un poco más. En ese sótano, continuó, tú no estabas rota. Solo estabas esperando. No por alguien que te protegiera. Esperando por ti. Por esa parte de ti que aún no sabías nombrar. Cada palabra era suave. Y a la vez, contundente. Como un susurro que se convierte en verdad cuando encuentra su lugar. Y ahora, dijo él, bajando ligeramente la mirada, aquí estás, tan lejos del sótano, tan lejos del miedo, tan lejos de mí. No había reproche, no había reclamo, solo reconocimiento. Y sin embargo, continuó levantando la mirada. Nunca habías estado tan cerca. Silencio. No uno incómodo. No uno tímido. Uno lleno de presencia. Yo no sabía qué responder. No porque no entendiera, sino porque lo entendía demasiado. El amor, comprendí, no era un lugar al que uno llegaba. Era un lugar desde donde uno veía. Vi su vulnerabilidad. Y no me asustó. No vi un rey debilitado. Vi un hombre fortalecido por haber dejado de esconder su fragilidad. Lo sentí todo. Y por primera vez no lo temí. Me acerqué. No mucho. Solo un paso. Suficiente. Yo no supe cómo aceptar tu protección, dije, porque ni siquiera sabía si quería ser protegida. Había una tristeza suave en mis palabras, pero no dolor. No buscaba que me salvaran. Continué. Buscaba comprender si mi vida valía incluso cuando no era útil, ni deseada, ni extraordinaria. El viento se movió apenas, como si algo en el mundo acabara de alinearse. No vine aquí para aprender a ser importante. Susurré. Vine para aprender a pertenecerme. Y entonces, sin planearlo, sin pensar, añadí, y solo cuando uno se pertenece, puede elegir a otro, sin perderse. Él cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, entendí que esas palabras no fueron solo oídas, fueron recibidas. No se acercó más, no intentó tocarme, no pronunció promesas, pero su silencio fue un compromiso. Si un día decides caminar a mi lado, dijo con voz firme pero tranquila, no volveré a protegerte del mundo. Hizo una pausa. Aprenderé a caminar contigo dentro de él. Y entonces supe. El amor no era un refugio. Era un lugar donde uno podía elegir ser valiente, sin dejar de ser humano. Ese día, no nos elegimos, pero nos reconocimos. Y eso fue mucho más poderoso. El santuario no tiene relojes, pero el tiempo sucede distinto allí. No avanza, no retrocede, simplemente revela. Nadie te dice cuánto llevas, ni cuánto falta. No hay preguntas sobre futuro, ni pasado. Hay otras, más profundas, más simples. ¿Qué queda cuando ya no intentas ser nadie más? Esa pregunta apareció en mí justo cuando me llevaron a la sala más antigua del santuario. No era un salón de piedra, ni un templo. Era una bóveda viva, tallada por raíces que habían crecido durante siglos. En el centro no había estandartes, ni libros, ni símbolos. Había un espejo, pero no uno de vidrio. Era un espejo hecho de agua, un círculo silencioso, alimentado por un manantial invisible. El agua no reflejaba luz, reflejaba presencia. No estaba sola. El emisario permanecía cerca, pero no intervenía, no hablaba, no guiaba. Solo estaba ahí para asegurarse de que yo entrara, porque nadie puede acompañarte al otro lado del espejo. Ese es un viaje que uno hace solo. Las eco lunar no nacen de la magia, susurró la voz tranquila del emisario antes de irse. Nacen cuando una mujer deja de obedecer al silencio que le impusieron y comienza a escuchar el que habita dentro de ella. Y entonces me dejó allí, frente al agua. No tuve visiones como las veces anteriores.
No sentí voces. No hubo nombres. Esta vez lo que vi fue mi propia mirada, y fue suficiente. Por primera vez no me dio miedo mirarme, y fue ahí cuando ocurrió. Empecé a ver no solo mi rostro, sino todo aquello que había llevado conmigo sin saberlo. Las veces que creí que sentir demasiado era debilidad, las veces que confundí obedecer con pertenecer, las veces que pensé que era pequeña porque no podía endurecerme, las veces que confundí miedo con fragilidad, cuando en realidad mi miedo era sensibilidad. El espejo no me mostró quién era, me mostró quién ya no quería ser, y fue entonces cuando apareció la marca. No marcaba mi piel, no era tinta, no ardía, la vi reflejada, no en mi cuerpo, sino en mi conciencia. Una luna, pero no llena, tampoco vacía. No era fuerza ni carencia, era una luna hendida. Frágil, sí, pero no rota. Abierta, pero no incompleta. La luna hendida no está quebrada, está abierta. Entendí. No era una fisura, era un acceso, una puerta, un puente. Y entonces la memoria llegó, no como himno, no como historia. Llegó como una emoción. Vi a otras antes que yo, no con los ojos, sino con la piel. La sentí. Mujeres que no usaron el poder para gobernar, sino para despertar. Que no fueron elegidas por el alfa, ni por el consejo, ni por un destino. Fueron elegidas por sí mismas. Y en ese instante lo comprendí. Las ecolunar no se heredan por sangre. Se heredan por conciencia. No se nace ecolunar. Se elige serlo. No por rebelión. No por diferencia. Se elige ser ecolunar cuando una mujer, en cualquier lugar del mundo, decide escucharse, aunque la llamen exagerada, sensible, inservible, defectuosa, emocional o rota. Y cuando no huye de su sensibilidad, sino que la convierte en raíz, en fuerza, en lenguaje. Entonces, aunque nadie lo diga, aunque nadie lo vea, ella es luna hendida. El agua tembló. No por viento, no por magia. Tembló porque yo ya no era la misma. No es que me hubiera transformado. Era que, por fin, ya no estaba fingiendo. Entonces el espejo susurró, no con palabras nunca oídas, sino con palabras olvidadas. La sensibilidad no es herida, es puerta. Eso cambió todo. No sentí poder, sentí verdad. No sentí grandeza, sentí hogar. Y en ese instante, sin planearlo, sin decidirlo racionalmente, pronuncié, frente al agua, no quiero ser fuerte. Mis ojos se llenaron, pero no de vergüenza. Quiero ser verdadera. El agua permaneció quieta. Quiero amar sin desaparecer. Quiero sentir sin quebrarme. Quiero ser suave, y aún así firme. Quiero ser mía. Y entonces lo sentí. El aire se movió, no como viento, sino como aceptación. Y supe que había cruzado. Ya no era la protegida del mundo, ni la omega encadenada, ni la marcada como defectuosa. Había encontrado algo que nadie podía darme. Había encontrado mi nombre. No estaba grabado en piedra. No era una palabra. No era historia antigua. Era una conciencia viva. Era mi voz, adentro, que al fin decía, estoy aquí. Y el santuario respondió, como una respiración, ahora sí. Hay batallas que se ganan con acero. Hay otras que se ganan con estrategia. Pero luego están las más difíciles. Las batallas en las que no hay enemigo, porque el campo de guerra está dentro de uno mismo. Ese era ahora mi territorio. Desde que llegué al santuario, supe que algo en mí ya no era como antes. No fue una revelación repentina, ni un golpe de conciencia. Fue una incomodidad suave, persistente, como si mi propia alma hubiera empezado a hacer preguntas que nunca antes le permití formular. Yo había sido entrenado para mandar, para proteger, para decidir. Nadie me enseñó a escuchar. Nadie me habló sobre el silencio que se forma, no cuando te quedas sin palabras, sino cuando las palabras que guardas ya no pueden explicar lo que sientes. Ella no buscaba refugio. Ella no buscaba respuestas. Ella estaba buscando significado. Y yo nunca había buscado eso. Por eso quizás me sentía fuera de lugar en el santuario. Aquí no era el rey alfa,
ni el portador del linaje de fuego. Aquí no había jerarquías. Aquí nadie se inclinaba ante mí. Nadie temía mi presencia. Por primera vez, yo estaba en un lugar donde ser fuerte no significaba nada. Era como si el aire aquí se negara a obedecer órdenes y me invitara, sin presión, a simplemente existir. Al principio, eso me incomodó. ¿Por qué nadie venía a darme respuestas? ¿Por qué nadie me hablaba del consejo? ¿Por qué nadie me decía qué hacer con ella? La respuesta era simple, porque ese no era un lugar para entenderla a ella. Era un lugar para entenderme a mí. Una mañana la vi caminar entre los árboles, sola, sin prisa, sin armadura emocional. Su paso no era el de alguien que huye, ni el de alguien que lucha. Era el paso de alguien que se pertenece. Y algo dentro de mí dolió, no porque estuviera lejos, sino porque yo nunca había aprendido a caminar así. Yo caminaba adelantado, comandando, o caminaba detrás, protegiendo, pero nunca al lado, nunca en escucha, nunca en presencia. Cuando ella se acercó, no habló. Yo tampoco, y aunque el silencio entre nosotros ya no era desconocido, esta vez era diferente. No era un silencio que pedía respuestas. Era un silencio que contenía verdad. Su mirada tenía un brillo nuevo, notable, pero no ostentoso. Era como si hubiera dejado caer algo dentro de sí, y al hacerlo, hubiera liberado algo que siempre estuvo ahí, esperando. Yo quise preguntarle, ¿qué cambió? Pero no lo hice, porque entendí que el verdadero cambio no estaba en lo que había aprendido, sino en lo que había dejado de esconder. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, hablé, pero no desde el orgullo, ni desde el deber. Hablé desde un lugar que ni siquiera sabía que tenía. No sé cómo amarte, admití. No se sorprendió, no se estremeció, no dudó. Solo me miró con esa profundidad silenciosa que siempre tuvo, pero que ahora comprendía. No sé cómo amar sin proteger, continué. Siempre pensé que eran lo mismo. Ella no me interrumpió, tampoco bajó la mirada. Escuchaba. Escuchar. Qué acto tan simple y tan poderoso, tan ignorado por quienes confunden liderazgo con imposición. No quiero perderte, dije, pero tampoco quiero retenerte. Mi voz se quebró apenas, lo suficiente como para sentir por primera vez que incluso un alma marcada por fuego puede temblar. Y, sin embargo, agregué, sigo sin saber cómo estar contigo, sin querer sostener tu mundo. Silencio. Ella dio un paso, no hacia mí ni para alejarse. Un paso para estar presente. Y entonces dijo, tal vez no se trata de sostener mi mundo. Su voz era suave, pero firme. Tal vez solo se trata de caminar conmigo, mientras aprendo a sostenerlo yo. Sentí un golpe en el centro del pecho. No de dolor, no de alivio. Era reconocimiento. Ella no necesitaba mi fortaleza. Necesitaba mi presencia. No necesitaba que luchara sus guerras. Necesitaba que creyera que ella podía lucharlas. No necesitaba refugio. Necesitaba testimonio. Respiré, más lento, más consciente, como si el aire ya no fuera esfuerzo, sino permiso. Y por primera vez, dije algo que nunca antes había dicho a nadie. ¿Puedo aprender? Lo dije sin saber cómo sería la respuesta, pero supe, en ese instante, que eso no era debilidad. Era acto de valentía, porque hay un tipo de valentía que no se ve en los campos de batalla, ni en los tronos, ni en los rugidos de autoridad. Hay otro tipo de valentía, más silenciosa, la valentía de ser humano. Ella no sonrió, pero su mirada se suavizó, y con una dulzura que no necesitaba adornos, dijo, entonces, aún podemos caminar juntos, no como alfa y omega, no como rey y protegida, sino como seres humanos que han dejado de ver el amor como destino y han comenzado a verlo como elección. Desde aquel momento, algo cambió en mí. No se rompió, no se apagó, solo se abrió, como la luna que no es llena, ni nueva, ni rota, sino hendida. No hay ceremonia de despedida en el santuario. Nadie te despide, porque nadie te retiene. El santuario no celebra tu llegada ni lamenta tu partida.
Solo reconoce que estás en tránsito, porque todo aquel que pasa por aquí, tarde o temprano, se va, no porque haya terminado su búsqueda, sino porque ha aprendido a caminar con ella. El amanecer en que dejé el santuario, el viento no se movió como despedida, se movió como un susurro. Recuerda, no regreses siendo alguien. Regresa siendo tú. No hubo equipaje, ni escolta, ni estandartes. Solo un paso, luego otro, luego otro. Y fue entonces cuando lo noté. No volvía distinta. Volvía consciente. No sabía más, pero comprendía mejor. No tenía poder, pero ya no tenía miedo. El camino de regreso no era el mismo que usé para llegar, y no porque los árboles hubieran cambiado, sino porque yo los veía distinto. Antes eran hojas, raíces, ramas. Ahora eran testigos, no míos, sino de todos aquellos que habían caminado antes. Mujeres, y también algunos hombres, que se atrevieron a sentir, y por eso se atrevieron a ver. ¿Sientes eso?, preguntó él mientras avanzábamos. No es viento, respondí. No, asintió él. Es presencia. Caminamos en silencio. No uno incómodo, ni uno prudente. Era un silencio que tenía voz propia. Antes, caminábamos para llegar. Ahora, caminábamos para estar. No hay regreso más profundo que aquel en el que no vuelves al mismo lugar, ni siendo la misma persona. El reino estaba tranquilo cuando volvimos. No había guerra, no había caos, no había clamores, pero sí había expectativa. Las miradas que antes eran juicio, ahora eran duda, o curiosidad, o miedo, pero esta vez no me lastimaron, porque entendí algo. No me observaban ellos a mí, se observaban a sí mismos, a través de mí. No vieron poder, no vieron rareza, no vieron amenaza, vieron posibilidad, y eso sí puede dar miedo. Desde lejos, el Consejo Lunar estaba presente, no como autoridad, sino como observador. Había figuras que no conocía, sabios, guardianas, astrólogos. No me miraban como a una elegida, ni como a un peligro. Me miraban como quien mira un espejo y no sabe si ya está listo para verse. El emisario, el mismo que me condujo al santuario, observó en silencio. No tenía preguntas, no tenía respuestas. Era el único que parecía comprender. Yo no había regresado para servir al consejo, ni para enfrentar al rey, ni para interrumpir un equilibrio. Había regresado para vivir. Y quizá para recordarles cómo se hace. El rey caminó conmigo, no delante, no detrás, al lado. Eso, más que cualquier palabra, fue un mensaje. Hubo quienes creyeron que yo volvía con poderes. Hubo quienes pensaron que traía profecías, visiones o revelaciones. Y aunque algo de eso era cierto, no se manifestaba como ellos esperaban. No traía fuego, no traía luz, no traía una nueva ley. Traía algo mucho más difícil de mirar, humanidad. Y esa, entendí al fin, era siempre la fuerza más temida. Esa tarde, el rey reunió a sus consejeros. Había un silencio reverente, no por autoridad, sino por presencia. Había algo distinto en él. Ya no hablaba como quien da órdenes, ni como quien implora prudencia. Hablaba como quien ha aprendido a escuchar. Ella no regresa, dijo, para responder a nuestras preguntas. Silencio. Ella regresa para hacernos mejores preguntas. Alguien murmuró. ¿Sobre magia? ¿Sobre origen? ¿Sobre la profecía? El rey lo miró con calma. Sobre nosotros. Respondió. Sobre lo que somos, cuando dejamos de vivir como nos dijeron y empezamos a vivir como elegimos. No había juicio. No había lucha de poder. No había explicaciones largas. Solo una certeza. No se trataba de romper sistemas, sino de dejar de sostenerlos. Cuando ya no nacían de la conciencia. No hice discursos. No fundé escuelas. No declaré reformas. No vine a cambiar leyes. Vine a cambiar miradas. Y descubrí algo que me tomó tiempo comprender. Hay cosas que el mundo no necesita que expliques. Solo necesita que existan. Eso era ella. Me dije, recordándome a mí misma, allá en el sótano, descalza, temblorosa, creyendo que ser sensible era ser débil. Eso era yo ahora. Sensibilidad
Sí, pero sensibilidad que escucha, sensibilidad que ve, sensibilidad que no busca dominar, sino despertar. Una niña se me acercó en el patio interior. No habló. Me miró, no con temor, no con admiración, solo con esa curiosidad insondable que tienen los que todavía no han aprendido a esconder la verdad detrás de palabras. ¿Tú también fuiste llamada demasiado?, susurró. Supe entonces que el santuario me había dado un nombre, no para que el mundo lo usara, sino para que yo recordara quién era, cuando el mundo intentara olvidarlo. La luna no se reflejaba en el agua esa noche, se reflejaba en mí, no como corona, como conciencia, no como destino, como elección. Y por eso, supe con certeza, ningún corazón vuelve siendo el mismo. Pero el verdadero milagro no es cambiar. El verdadero milagro es volver siendo fiel a lo que al fin recordamos. Hay algo silencioso que sucede cuando dos personas dejan de verse como roles, rey y protegida, alfa y omega, y comienzan a verse como seres humanos. No sucede de golpe, no se anuncia, no tiene un momento exacto. Comienza a suceder cuando uno deja de preguntar, ¿a quién pertenezco?, y empieza a preguntar, ¿puedo pertenecerme? ¿Y aún así elegir a alguien? Eso aprendí al regresar del santuario. El amor no tenía que ser destino, ni renuncia, ni sacrificio. Tampoco debía ser promesa eterna. No debía salvarme, ni completarme, ni definirme. El amor, si era verdadero, debía acompañar. Y yo ya no quería ser arrastrada, pero tampoco quería caminar sola. El rey me esperaba, pero no como antes, no con urgencia, no con miedo, no con esa tensión emocional que mezcla afecto con necesidad. Me esperaba como quien no sabe qué pasará, pero está dispuesto a sentirlo, incluso si duele. Una noche me pidió hablar, no en la sala del trono, no en los corredores de mármol, sino en el invernadero silencioso del palacio, ese lugar donde nadie fingía. El aire tenía aroma a tierra mojada y a hojas recién nacidas. No era un espacio para decisiones de reino, era un espacio para decisiones del alma. Creí que el destino te había traído, dijo él, mientras se sentaba frente a mí, pero ahora sé que no llegaste por destino, llegaste por herida. No lo dije, pero lo sentí. Nadie llega a su verdadero camino sin pasar por su dolor. Te quise proteger, continuó, no del mundo, sino de ti misma, de tus dudas, de tu fragilidad. Su mirada no era triste, ni culpable, era transparente, y no entendí, confesó, que tu fragilidad no era un enemigo a vencer, sino una puerta. Me miró, no desde arriba, no desde la distancia, desde el mismo nivel donde uno ya no quiere tener razón, sino verdad. Tú no eras la débil, dijo con un hilo de voz. Yo era el que temía sentir. Silencio, un silencio lleno, consciente, honesto. Yo tampoco sabía qué decir, pero ahora entendía. Cuando el silencio es verdadero, ya no hace falta hablar para estar presente. Recuerdo lo que él dijo después, con voz tranquila, firme, no insegura. Yo puedo ser alfa, y aún así, aprender a amar sin controlar. No era una frase, era una transformación, porque el poder real no aparece cuando impones tu fuerza, sino cuando dejas que esa fuerza se vuelva conciencia. No quiero tu obediencia, añadió. No quiero tu destino, no quiero tu aroma, ni tu marca, ni tu promesa. Me miró. Quiero tu elección. Algo se liberó, algo que nunca debió ser una cadena, algo que, sin embargo, habíamos sostenido por miedo a perder. Entonces hablé, no para responderle, sino para decirme, también a mí, no quiero refugiarme en ti, susurré. Quiero caminar contigo. Su respiración cambió, no como quien escucha algo inesperado, sino como quien por fin escucha lo que siempre necesitó oír. No quiero que seas mi casa, dije, mirando mis manos, pero sabiendo que él entendía. Quiero que seas el lugar donde aprendo a dejar de huir. No nos movimos, no nos tocamos, pero sucedió. El vínculo cambió. No se formó, no se rompió, se transformó. Ya no era instinto, no era una fuerza que nos empujaba.
ni un destino que nos perseguía. Ya no era una cadena, era un hilo, suave, invisible, que no ata, une, un hilo que no obliga a caminar juntos, pero que, cuando ambos eligen avanzar, avanza con nosotros. No hubo beso, no hubo promesa, no hubo declaración, pero hubo algo que nunca habíamos tenido antes: presencia. Él conmigo, yo conmigo, y entonces nosotros. Su fuego, ya no rugiente, sino consciente. Mi sensibilidad, ya no temida, sino raíz. Él ya no me protegía del mundo. Él caminaba conmigo dentro de él. Yo ya no huía de lo que sentía. Yo aprendía a escucharme dentro de mí. Y en ese equilibrio silencioso, sin coronas ni marcas, lo comprendimos. No fuimos creados para completarnos. Fuimos creados para acompañarnos. Y esa es la forma más humana y la más poderosa de amar. No recuerdo el momento exacto en que dejé de buscar respuestas. Quizá porque nunca hubo una única respuesta, sino pequeños entendimientos que, como gotas silenciosas, empezaron a llenar un espacio dentro de mí que antes había estado vacío. Un espacio que no pedía certezas, pedía presencia. En los días siguientes, ya no había salones llenos de murmullos, ni miradas inquisitivas, ni susurros sobre marcas, linajes o destinos. Ahora, cuando la gente me observaba, ya no lo hacían para buscar rareza o señal. Observaban con algo más profundo. Observaban como quien se mira a sí mismo, porque comprendí que lo más valioso que uno puede despertar no es admiración, es reflejo. Y ese reflejo empezó a suceder lentamente. Un guardia que dejó de ocultar sus lágrimas en los entierros. Una joven que admitió que no quería ser guerrera, sino sanadora. Un anciano del consejo que, después de décadas de silencio, pidió perdón a alguien a quien había amado, pero nunca se atrevió a decirlo. No era poder, era conciencia. No era magia, era humanidad. Una tarde, semanas después de nuestro regreso, caminé sola hacia la parte más antigua del palacio. Un balcón que casi nadie usaba, donde el viento no susurra órdenes, sino verdad. Era allí donde la luna parecía más cercana, donde uno podía sentir lo que antes ignoraba. Lo encontré allí, al rey, no como gobernante, no como alfa, solo como él. Estaba sin corona, sin capa, sin guardia. No era un símbolo, era un hombre. No había fuego alrededor, solo una calma honesta que, de algún modo, tenía más fuerza que cualquier poder. Hoy entendí algo, me dijo sin girarse. ¿Qué cosa?, pregunté. Que toda mi vida pensé que sentir era peligroso, porque te hace vulnerable. Se volvió lentamente. Y sus ojos, alguna vez duros, ahora eran claros, no frágiles, sino suaves. Pero nunca nadie me dijo que solo quien se atreve a sentir puede tener verdadero coraje. No respondí. No con palabras. No eran necesarias. Nos quedamos allí, de pie, mirando un horizonte que ya no parecía un límite, sino un camino. Esa noche no hubo confesiones, no hubo promesas eternas, no hubo declaraciones, pero hubo algo más real. Él se sentó, yo también, no uno frente al otro, uno junto al otro, y entonces lo comprendí, no con la mente, ni siquiera con el corazón, lo comprendí con la conciencia, que la verdadera unión no ocurre cuando dos mitades se encuentran, ocurre cuando dos almas completas se eligen, que el amor nunca fue un refugio, fue un espejo, y por eso no era obligación, era elección. En ese instante lo vi, no a él, me vi, ya no como la omega rechazada, ni como la protegida, ni como la portadora de un linaje antiguo. Me vi como algo mucho más poderoso. Me vi humana, y descubrí que ese era siempre mi verdadero nombre, no el que se pronuncia, el que se habita. Y cuando uno descubre su nombre interior, no necesita que el mundo lo valide, solo necesita vivirlo. Llegó el alba, el viento se levantó, no como despedida, sino como bendición. Yo lo sentí, él también. No como destino, sino como verdad. El hilo que nos unía ya no era marca, ni aroma, ni profecía. Era un hilo suave, invisible, que no ata, que no exige,
que solo recuerda, si eliges quedarte, que sea sin renunciar a ti. Y en ese instante, lo supe con absoluta claridad. No importa si el mundo decide llamarnos Alfa y Luna, porque antes que eso, antes que todo, éramos simplemente dos almas que aprendieron a amar sin perderse. Y eso era mucho más hermoso que cualquier título. No había tronos, ni testigos, ni juramentos, pero había algo que por fin sabíamos decir. Sin hablar, estoy contigo. No porque te necesite, sino porque te elijo. Y esa es la forma más humana de permanecer. No hay cortejos ni celebraciones al final de una transformación. El mundo no aplaude cuando un corazón despierta. A veces, ni siquiera lo nota, pero los corazones que sí lo sienten, esos reconocen la señal. No llegó en forma de decreto, ni de ley, ni de ceremonia. Llegó en forma de pequeños cambios, uno casi invisible. El rey comenzó a caminar entre la gente, sin guardia, sin títulos, sin distancia, otro más tenue. Algunos guerreros empezaron a visitar los jardines del palacio, no para entrenar, sino para aprender a escuchar. Y quizá el más silencioso de todos, la gente dejó de hablar de la Omega y empezó a hablar con ella, porque cuando dejas de ser símbolo, por fin puedes empezar a ser puente. Una tarde, la niña del patio, la de las preguntas simples y desconcertantemente profundas, se acercó, sosteniendo algo entre las manos. Una cuerda fina, de hilo blanco. No era la marca de un alfa, no era insignia, ni amuleto. No es para atar, me dijo. Es para recordar. ¿Recordar qué?, pregunté. La niña sonrió. No como alguien que explica, sino como alguien que sabe. Que no estás sola, respondió. Y que no necesitas estar encadenada para estar unida. Apreté el hilo entre mis dedos. No era destino, no era vínculo impuesto. Era elección. Elección de no caminar sola, sin dejar de caminar siendo yo. Esa noche, el rey se acercó, sin anunciarse. No llevaba capa, no llevaba corona. Llevaba verdad. ¿Aún conservas lo que te dieron en el santuario?, preguntó. Yo no levanté la mano, ni mostré un objeto. Solo respondí, sí, lo llevo conmigo. Pero ya no está sobre mí. Él comprendió. Porque un símbolo no se lleva encima, se lleva dentro. Comprendí entonces que no habíamos nacido para completar profecías, sino para completarnos a nosotros mismos, que no vinimos a salvar mundos, sino a habitarlos con conciencia, y que el verdadero legado no era lo que la historia dijera de nosotros, sino lo que despertáramos en aquellos que todavía no habían entendido su propio idioma interior. Mapeinta Marinia Deniamon. El último amanecer que recuerdo no tenía promesas, ni predicciones, ni juramentos. Solo tenía luz, y un viento suave que no era despedida. Era invitación. El rey y yo caminamos hacia la colina que daba al valle. No dijimos nada, porque descubrimos algo importante. El amor tiene palabras, pero la conexión tiene silencio. Ese silencio no encadena, no exige, no pide garantías. Solo invita a elegir, cada día, con plena conciencia. Y entonces, como si el mundo supiera que al fin estábamos listos para entenderlo, supe decir, sin hablar, las palabras que marcarían el verdadero final, o quizás el verdadero comienzo. No vinimos al mundo para cumplir un destino. Vinimos para recordar que siempre pudimos elegir. Y caminamos, no como alfa y omega, no como rey y protegida, sino como dos almas que entendieron que el amor más poderoso no es el que ata, ni el que promete, ni el que se vuelve ley. Es el que acompaña, sin nunca pedir que dejes de ser tú. Si alguna vez sentiste que tu historia también pudo haber sido silenciada, pero aún así seguiste adelante, este canal es para ti. Suscríbete y caminemos juntas. Porque ninguna historia merece ser olvidada. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita y desde qué ciudad y país me estás viendo. Si te gustó esta historia, dale like. Eso nos ayuda y nos anima a seguir produciendo este contenido para ustedes. Para más historias como esta,
haz clic en el video que está apareciendo ahora en la pantalla. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia.